Hola, saludos, Israel R., alcohólico. Voy a dar mi punto de vista acerca de lo que es el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Te recuerdo que solo es esto mi punto de vista, que bajo ninguna circunstancia represento a nadie. Yo no soy la voz oficial de absolutamente nadie, solo es mi punto de vista. Bien sabemos que nadie puede representar a Alcohólicos Anónimos como un todo, entonces solo soy un miembro más, alguien que ha podido hasta el día de hoy mantenerse sobrio, por gracia de Dios, porque no es a que sea una persona muy inteligente, lleno de cualidades o cualquier otra situación, simple y sencillamente es un asunto de gracia. El primer paso dice que nosotros debemos admitir nuestra derrota, ¿sí? Nuestra completa impotencia. En esencia, de eso trata. Dice que nosotros debemos admitir nuestra impotencia ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Así dice la glosa del primer paso. Hay muchas formas de interpretarlo, pero la mejor es la siguiente, ¿sí? Que nosotros debamos entender que a nadie le gusta admitir la derrota definitiva, que es un hecho que todos nuestros instintos se revelan ante el simple hecho de saber que nosotros con la copa en la mano hemos torcido nuestra mente y nuestra voluntad de una forma tan destructiva que solo un acto de la providencia lo puede remover. ¿Qué podríamos entender de esta parte? ¿Qué podríamos entender? ¿Cómo se va a manifestar esa providencia en nuestra vida? Sí, pues primero habría que entenderlo, ¿no? La providencia es la suprema sabiduría de Dios que rige el universo, o sea que si alguien llega a esto, ¿sí? Si alguien llega a esto de Alcohólicos Anónimos, es precisamente porque un Dios amoroso se manifiesta en la vida, ¿sí? De nosotros. Que muchas personas se quedan en el camino, ¿no? Que muchos mueren en el intento. Hay muchas personas que lo intentan y no logran dejar de beber. O sea, ¿en qué consiste este asunto de que alguien pueda dejar de beber? En un Dios manifiesto en nuestra vida, no hay otra forma, ¿sí? Lo que sí es un hecho es que nosotros debemos de admitir nuestra impotencia, o sea, que no podemos, impotencia es eso, es la negación del poder, o sea, que no podemos, nosotros no podemos dejar de beber por nuestros propios medios. Si tú te pones a escuchar las charlas en las diferentes salas de Alcohólicos Anónimos, tú vas a encontrar esto, yo solo no puedo. Cada intento que tuve, cada fracaso más que sucedió en mi vida, ¿no? Cada promesa que hice, cada promesa que no cumplí. Entonces, aceptar la derrota en este sentido, aceptar la derrota ante el alcohol es aceptar, yo solo no puedo. Cuando una persona acepta su impotencia, da el primer paso. ¿El primer paso a qué? Hacia la liberación de su enfermedad. ¿De cuál enfermedad? Del alcoholismo. Aquello que le puede conducir a una persona a la muerte. Dice la Organización Mundial de la Salud que se caracteriza por una obsesión mental aunado a una compulsión física que obliga al individuo a beber de forma inmoderada. Entonces, quien no acepta la derrota definitiva no está en posibilidad de dar los siguientes pasos hacia lo demás. Habría que encontrar dentro de este primer paso, ayer hablaba yo un poquito acerca de la humildad, o sea, de la aceptación de la verdad, que una persona pueda reconocer abierta y francamente, yo no puedo con el alcohol. O sea, si una persona logra conjugar esa parte en su vida, o sea, el poder reconocer franca y abiertamente, yo solo no puedo, cada vez que lo intento, cada vez que fracaso, la persona está en condiciones de poder avanzar dentro del proceso de la recuperación. Esa es una gran realidad en nuestra vida. O sea, si nosotros aceptamos con toda la honradez, yo soy un alcohólico, ¿sí? Yo solo no puedo, empiezo a dar mis primeros pasos dentro de este asunto de la sobriedad. Habría que entender que nosotros no somos enfermos cualquiera, somos enfermos de la mente. Pero es muy difícil que alguien pueda reconocerse así.
franca y abiertamente que tiene un problema con el alcoholismo y que su problema es mental, que nos provoca, se sabe que en el primer paso dice que nos despierta una alergia física. La alergia la gente la podría, o el miembro lo podría identificar así como esa reacción que sucede cuando empiezan a beber. A algunos les da seguridad, otros les da valor, a algunos les permite decir cosas que normalmente se callan, ¿no? Entonces, pues bueno, la alergia es así. Si una persona toma un medicamento y esto le provoca una reacción, ¿sí? Esa es una reacción alérgica. ¿Sí? Por ejemplo, quien toma antibióticos, la reacción alérgica le podría ocasionar la muerte. ¿Sí? Entonces es una acción y viene una reacción. O sea, ¿qué sucede cuando el individuo bebe? ¿Sí? Por su forma de ser, de comportarse, de actuar, de obrar, de relacionarse, todo eso modifica. ¿Sí? Entonces, así hicieron el comparativo, esa es la alergia orgánica, que a la postre dice ahí nos puede destruir. Entonces, para que el miembro lo entienda, este asunto de la alergia que le provoca el alcoholismo, o sea, una alergia ante una reacción de un antibiótico le puede ocasionar la muerte a alguien. Lo mismo sucede con alguien que no controla su forma de beber. Si no controla su forma de beber, podría morir en el intento. Hay personas que piensan que tienen que llegar a una fase crónica, y no es cierto. Habría que entender que existen fases dentro del alcoholismo que son bien fáciles de identificar en cada persona, si es sincero y honrado consigo mismo. Por eso dentro de este primer paso se tiene que conjugar la humildad, o sea, la aceptación de la verdad y este asunto de la derrota definitiva, y entonces podremos encaminarnos hacia nuestros primeros pasos dentro de la recuperación de la enfermedad del alcoholismo. Es importante que una persona, dice en el primer paso que en los primeros años se habían tocado los testimonios de gente que había tocado fondo, pero que es muy grato hacer constar que en los años siguientes se han sumado a nuestra causa gente que conserva familia, hogar, trabajo, un poco de estabilidad en nuestras vidas. En las nuevas versiones dice 2 carros en la cochera. Lo que se quiere dar a entender es que el alcohólico no siempre está en un grado de pobreza. O sea, puede tener cierta estabilidad en lo económico, cierta estabilidad en su relación interpersonal, pero eso no quiere decir que no sea alcohólico. Entonces, habría que entender este asunto de las fases y habría que entender este asunto de lo que es el fondo, ¿sí? El fondo del sufrimiento no necesariamente es que alguien ande jalando un costal o estirando la mano o pidiendo prestado o en condiciones de vida muy empobrecidas, ¿no? De momento se me escapa el término, ¿no? No es cierto. No siempre es así. No siempre es así. Entonces, el tocar un verdadero fondo es hasta donde tú te permites. No es una competencia. ¿Quién ha caído más veces a la cárcel? ¿Quién se ha divorciado más veces? ¿Quién se ha agarrado a golpes más veces? ¿Quién ha perdido más cosas a causa del alcoholismo? ¿Quién ha sufrido más, no? Vaya, eso es otra cosa. Sí. El fondo del sufrimiento es hasta donde uno se permite llegar, hasta que uno dice, ya no quiero más, hasta aquí yo me permito. Entonces, bien importante que cada persona identifique cuál es el fondo del sufrimiento, ¿sí? Por eso es muy grato, dice, que en los años siguientes se han sumado a nuestra causa personas más jóvenes que aún conservan eso: familia, hogar, trabajo, estabilidad. Lo que quiere decir es, no necesitamos perder tanto en la vida para poder aceptar nuestra impotencia ante el alcohol. Entonces, si nosotros reconocemos franca y abiertamente nuestra impotencia, nuestra incapacidad para controlar nuestra forma de beber, podemos estar en consideración de dar los siguientes pasos dentro del camino de la recuperación.
porque los siguientes pasos implicarán un análisis de la personalidad para saber en qué momento, cuándo, bajo qué circunstancias se perdió el buen juicio. Lo que sigue es ponerse en manos de Dios, hacer el minucioso inventario, continuar con la admisión y así sucesivamente hasta llegar a la transmisión del mensaje, lo que sería el paso 12. Entonces, todo tiene un principio. Sí, todo tiene un principio, entonces la admisión se convierte en el cimiento básico donde podemos edificar en nuestra propia recuperación, y algún día, si Dios lo permite, pues alcanzaremos, ¿sí? No como promesa, sino como estilo de vida, este asunto que viene dentro de la primera página del primer paso, ¿no? Alcanzar la vida útil y feliz a través de la sobriedad. Entonces, sí se puede, sí es posible. Yo creo que la palabra clave dentro del primer paso es eso: admisión. ¿Admisión de qué? De la derrota definitiva. Qué gusto estar contigo, qué gusto hacer este video. Era algo que tenía yo en mente desde hacía tiempo, ¿no? Por algún motivo no lo había yo hecho. Pero bueno, los vamos a estar haciendo constantemente, sobre pasos, tradiciones, capítulos, de forma breve, porque pues también habría que entender que todos tenemos cosas que hacer. Entonces esto implica tiempo, implica parar mis actividades. Entonces, pues cada que sea posible vamos a estar haciendo estos videos y ojalá y te gusten, ¿no? Recibe un saludo donde quiera que estés. Espero que te mantengas firme. No te compliques mucho este asunto de la sobriedad. Es bien fácil. Se trata de vivir un día a la vez, solo por hoy, solo por estas 24 horas, ¿sí? Y bueno, toda tu confianza la deposites en quien la debas depositar. En este caso, bueno, Dios, como tú lo consideres. Que pases un excelente día. Recibe un saludo fraternal donde quiera que estés, tu amigo Israel R. 24 horas. Y como hace López Dóriga, ¿no?